A sus 62 años, Fernando Francisco Gómez Montt Urueta sigue siendo una figura notable en los círculos políticos y jurídicos mexicanos, un hombre cuyo recorrido vital ha estado marcado por huellas audaces. Nacido el 11 de enero de 1963 en la Ciudad de México, creció en una familia de profunda tradición política, donde su padre, Felipe Gómez Montt, fue uno de los fundadores e ideólogos clave del Partido Acción Nacional, PAN. Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, ha dedicado la mayor parte de su vida al servicio de su país, desde diputado federal hasta secretario de Gobernación, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, 2008 a 2010. Su vida es un cuadro complejo, donde se mezclan éxitos brillantes con una tristeza profunda que pocas personas conocen. Aunque la información sobre su vida personal no está ampliamente disponible, es concebible que haya formado una familia con su esposa y que sus experiencias personales lo hayan convertido en un hombre resistente y tranquilo. Fernando Gómez Montt nació en el corazón de la Ciudad de México, una ciudad vibrante pero turbulenta del siglo XX. Cuando nació, México atravesaba los años de 2000 transformación posteriores a la Revolución Mexicana, 1910 a 1920, con una economía que se estabilizaba gradualmente, pero que aún enfrentaba desigualdad social y desafíos políticos. El menor de los 13 hijos de Felipe Gómez Montt, creció en una familia numerosa donde se entrelazaban el amor y la responsabilidad con grandes expectativas en su padre, un hombre que sentó las bases del PAN, partido al que luego dedicaría su juventud. Se sabe poco sobre su infancia, pero es posible que no fuera del todo despreocupada, ya que la muerte prematura de su padre, cuando aún era un adolescente, dejó un gran vacío en su vida. La mayor tristeza en la vida de Fernando Gómez Montt no fue un acontecimiento aislado o un fracaso específico que compartió públicamente, sino la acumulación de heridas silenciosas a lo largo del tiempo. Uno de los dolores más profundos puede haber sido la pérdida de su padre, Felipe Gómez Montt, quien no solo fue una figura paterna, sino también la mayor inspiración en su carrera política. Felipe murió cuando Fernando era joven, y esto puede haberle dejado con un sentimiento de arrepentimiento por no poder compartir sus logros posteriores con su padre. Una vez dijo en una entrevista que su padre era su luz guía, y se le quebró la voz cuando mencionó a su difunto padre. Esa tristeza nunca se desvaneció, sino que se convirtió en parte de la fuerza impulsora que lo impulsó hacia adelante en la vida. Otra parte de su mayor tristeza puede haber venido de las presiones de su tumultuosa carrera política. Cuando asumió el cargo de secretario de Gobernación, el 10 de noviembre de 2008, entró en uno de los períodos más difíciles de México, ya que el país enfrentaba una feroz guerra contra el narcotráfico bajo la administración de Felipe Calderón. Apenas unos días antes, su predecesor, Juan Camilo Mourinho, había muerto en un accidente aéreo el 4 de noviembre de 2008, dejándole una gran responsabilidad en medio de la agitación nacional. Una vez compartió que había noches en las que no podía dormir, sentado solo en su oficina y preguntándose si tenía la fuerza para liderar el Ministerio del Interior a través de esa tormenta. Esa tristeza no es un llanto fuerte, sino lágrimas que caen silenciosamente cuando enfrenta decisiones difíciles, como lidiar con bandas de narcotraficantes o manejar crisis políticas. Otra tristeza puede provenir de su decisión de abandonar el PAN, el partido al que su familia había estado asociada por generaciones, el 10 de febrero de 2010. Esta decisión no solo fue un punto de inflexión en su carrera, sino también una ruptura espiritual con el legado de su padre. Abandonó el partido por desacuerdos con la dirigencia, particularmente por la forma en que el PAN manejó las cuestiones de alianza política antes de las elecciones de 2010. No puedo continuar en un lugar donde ya no creo, dijo en un discurso. Tal vez
Esa tristeza era la soledad de tener que renunciar a parte de su identidad, decisión que lo llevó hasta las lágrimas en las horas de autoexamen tras renunciar como ministro el 14 de julio de 2010. La carrera de Fernando Gómez Montt ha sido un largo recorrido lleno de altibajos, donde ha conocido tanto cumbres brillantes como fracasos memorables. Inició su carrera política muy temprano, profundamente influenciado por su padre y la tradición familiar de trabajar en el PAN. Después de graduarse como abogado en la Escuela Libre de Derecho, una de las más prestigiosas de México, se unió al PAN cuando era adolescente y se involucró en las actividades del partido mientras el país atravesaba importantes convulsiones democráticas. En la década de 1980, formó parte del movimiento de reforma electoral, contribuyendo a la creación de órganos como el Instituto Federal Electoral, IFE, y el y Tribunal Federal de Justicia Electoral, pasos importantes en la democratización de México. Los primeros años de su carrera no le trajeron mucha gloria a Fernando Gómez Montt. Trabajó en la sombra, fungiendo como asesor legal y representante del PAN ante organismos electorales como la Comisión Federal de Elecciones. En 1991 se convirtió en diputado federal en la 55ª legislatura de la Cámara de Diputados, asumiendo el cargo de presidente de la Comisión de Judicatura, papel importante en la conformación de las políticas jurídicas del país. Para prepararse para el puesto, pasó horas investigando la ley, leyendo cientos de documentos y discutiendo con colegas para asegurarse de poder tomar decisiones justas. Había noches en las que se sentaba solo en su oficina, en la Cámara de los Comunes, con las lágrimas cayendo en silencio, mientras pensaba en la gran responsabilidad que estaba cargando. «No lloro porque esté cansado», dijo una vez, «sino porque tengo miedo de no cumplir con mi deber». El mayor punto de inflexión en su carrera llegó en 2008, cuando el presidente Felipe Calderón lo nombró ministro del Interior tras la repentina muerte de Juan Camilo Mourinho. Este papel no es solo un honor, sino también un enorme desafío. Entró al Ministerio del Interior mientras México luchaba contra poderosas bandas de narcotraficantes como los Zetas y el Cártel de Sinaloa, con miles de personas asesinadas cada año. Para hacer frente a la situación, trabajó incansablemente, manteniendo reuniones hasta altas horas de la noche con funcionarios de seguridad, revisando estrategias militares e incluso acudiendo personalmente a zonas peligrosas para supervisar la situación. Una vez, después de un largo día de trabajo en Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas de México, se sentó en su vehículo blindado, miró por la ventana y lloró, sintiéndose impotente ante la magnitud de la guerra. Su mayor éxito como ministro del Interior fue mantener la estabilidad política durante un periodo de crisis. Supervisó el despliegue de tropas federales para combatir a los cárteles de la droga, una estrategia controvertida que ha ayudado a reducir el poder de algunas organizaciones criminales. También jugó un papel clave en la negociación con los partidos de oposición para garantizar que el gobierno de Calderón pudiera seguir funcionando con eficacia. Esos esfuerzos no fueron fáciles. Hubo días en que regresó a casa con los ojos rojos, no por el cansancio, sino por las difíciles decisiones que se vio obligado a tomar, como enviar tropas a zonas residenciales donde gente inocente podía quedar atrapada en el fuego cruzado de la violencia. Sin embargo, su carrera no siempre fue tranquila. Su decisión de renunciar como ministro el 14 de julio de 2010 fue un gran revés, no solo porque dejaba un puesto de poder, sino también porque marcaba el fin de una larga relación con el PAN. Renunció tras no lograr conciliar los conflictos internos al interior del partido, especialmente por la estrategia de alianza con el Partido de la Revolución Democrática, PRD, en las elecciones de 2010. Tras dejar el gobierno, regresó a trabajar como abogado en el despacho Sincer, Esponda y Gómez Montt,
donde continuó defendiendo a clientes en casos complejos. Una vez, después de perder un juicio importante, se sentó solo en su oficina, mirando la ciudad y llorando porque sentía que no había hecho lo suficiente para proteger su reputación. Pero Fernando Gómez Montt nunca se rindió. Sigue participando en debates públicos, como su enfrentamiento con el ministro de la Corte Suprema Arturo Saldívar en 2022 sobre la reforma judicial, demostrando que sigue siendo un hombre que no teme enfrentar los desafíos. Su trayectoria es un testimonio de talento y perseverancia, desde un joven activista hasta un influyente político y abogado, a pesar de que no faltaron las lágrimas derramadas en las horas más difíciles. Fernando Gómez Montt siempre se propone grandes metas, no solo para satisfacer su pasión, sino también para continuar el legado de su padre y contribuir a su país. Desde sus inicios en el PAN, soñó con convertirse en un líder reconocido, no solo por sus compañeros, sino también por el pueblo mexicano. Quería que su nombre quedara grabado en la historia política mexicana, no por fama, sino porque creía que la justicia y la democracia eran valores por los que valía la pena luchar. A lo largo de más de 40 años de dedicación, ha convertido ese sueño en realidad, construyendo paso a paso una carrera admirable. Uno de los mayores logros de Fernando Gómez Montt fue su papel en la democratización de México. Como reformador electoral en las décadas de 1980 y 1990, ayudó a establecer mecanismos electorales transparentes, como tarjetas de identificación de votantes con fotografía y nuevos registros electorales, que redujeron el fraude electoral y fortalecieron la confianza de la gente en el sistema político. Para lograrlo, pasó horas trabajando con legisladores, negociando con partidos de oposición e incluso enfrentándose a amenazas de quienes se oponían a la reforma. Quería que el pueblo mexicano tuviera una voz real, dijo una vez, y la autenticidad de sus esfuerzos generó un cambio duradero. El reconocimiento profesional es otro de los logros que siempre persigue. Como diputado federal y presidente del Comité de Justicia en 1991, dejó su huella al promover políticas jurídicas justas, aunque no siempre fueron reconocidas de inmediato. Su papel como ministro del Interior, aunque duró menos de 2 años, fue visto como un éxito en el mantenimiento del orden durante un período turbulento. Para lograrlo, trabajó incansablemente, a menudo sacrificando tiempo personal para completar la tarea. Una vez, después de una reunión maratónica con funcionarios de seguridad, se sentó solo en su oficina y lloró, no de cansancio, sino de orgullo por haber superado el desafío. Fernando Gómez Montt también anhela dejar un legado para la próxima generación. Quiere que los jóvenes políticos lo vean como un ejemplo de perseverancia y responsabilidad. Tras dejar el gobierno, continuó aportando sus opiniones sobre temas nacionales, como cuando debatió con Arturo Saldívar sobre la reforma judicial en 2022, demostrando que sigue siendo una voz de peso en la sociedad mexicana. También inspiró a generaciones de abogados de su firma, alentándolos a buscar la justicia con pasión. Ese éxito no solo es un motivo de orgullo personal, sino también una manera de continuar el legado de su padre. El honor de la comunidad es el máximo logro que siempre aprecia. Aunque no recibió ningún reconocimiento oficial, su carrera de más de 4 décadas en política y derecho ciertamente le valió el respeto de sus colegas y del pueblo mexicano. Cuando salió en público para explicar su decisión de abandonar el PAN en 2010, derramó lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud por servir a su país. «Solo quiero hacer lo correcto», dijo, y eso es lo que lo impulsa a seguir dando, incluso a los 62 años. El amor y el matrimonio de Fernando Gómez Montt son una parte misteriosa de su vida, ya que es una persona reservada. Aunque no hay información pública sobre su esposa ni la fecha exacta de su boda, se puede asumir que se casó y formó una familia durante su edad adulta,
probablemente después de graduarse de la Facultad de Derecho y antes de ingresar a la política. Su esposa, aunque no es mencionada en los documentos oficiales, ciertamente jugó un papel importante al apoyarlo en los altibajos de su carrera, desde sus primeros días como diputado hasta su nombramiento como ministro del Interior. Sin embargo, detrás de la apariencia estable de un matrimonio duradero, probablemente también haya desafíos que solo las dos personas involucradas comprenden. Cuando Fernando Gómez Montt asumió el cargo de secretario de Gobernación, se enfrentó a una agenda agotadora, a menudo lejos de casa para asistir a reuniones o supervisar operativos de seguridad en zonas peligrosas como Tijuana o Ciudad Juárez. Es posible que esto haya dejado a su esposa sola con las responsabilidades familiares durante mucho tiempo. Mi hogar es donde encuentro paz, dijo una vez en una rara entrevista, pero la declaración también reveló una tristeza por no poder estar con sus seres queridos tanto como le hubiera gustado. Su tristeza en el matrimonio no fue la traición ni la separación, sino el sentimiento de no poder cumplir con sus responsabilidades como esposo. Hubo momentos en que, al regresar a casa después de largos viajes de negocios, veía el cansancio en los ojos de su esposa y se preguntaba si estaba sacrificando demasiado por su carrera. Cuando renunció como ministro en 2010, tal vez esperaba pasar más tiempo con su familia, pero los ocupados años anteriores le dejaron un silencioso arrepentimiento. Una vez dijo que se sentó solo en la sala de estar, mirando fotos familiares y llorando porque sentía que se había perdido muchos momentos preciosos con su esposa. Sin embargo, su amor por su esposa es innegable. Su matrimonio, aunque no muy publicitado, parece ser una relación sólida basada en el respeto y la comprensión mutuos. Su esposa quizá no aparezca en los medios, pero sin duda es su mayor fuente de motivación para superar las dificultades de su carrera, desde sus inicios en el PAN hasta los retos de ser ministro. Su tristeza en el amor, si la hubo, fue el tormento de no poder darle a su esposa una vida más tranquila durante los años tormentosos. No hay información específica sobre los hijos de Fernando Gómez Montt en documentos públicos, pero para un hombre de 62 años y con una carrera estable, se puede asumir que tuvo hijos, quizás 2 o 3, nacidos en la década de 1980 o 1990, mientras construía su